Y hoy en día yo diría que las culturas orientales, estoy pensando en la India, ¿no? Sobre todo, tienen mucho atractivo, han tenido mucho atractivo en esta búsqueda de sentido. Y sabemos que hoy en día, quizá tú me comentabas, ¿no? Casos de amigos o de personas que conoces que se ven muy atraídos a esa espiritualidad que llaman de manera vaga e imprecisa oriental, india o lo que sea. Y muchas veces es una especie de apropiación de esa tradición dentro de nuestras propias categorías y nuestras preguntas. Pero bueno, como sé que has estado en la India, pues te estoy sacando este tema para preguntarte por tu experiencia, porque me parece muy interesante como parte de tu búsqueda de sentido personal. En cierto momento, ¿no? Me contabas. Sí, 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 sí. Estuviste allí. Es que me fascinaba también esas religiones orientales y cuando estuve, bueno, solo 6 meses allá, pero con colegas hindú o budistas y ¿cómo decir? Fue muy fuerte porque, por ejemplo, cuando fui a Varanasi, donde la gente va a morir, porque es el lugar, si mueres a Varanasi puedes ir a Nirvana. Vale, vamos a situarnos. ¿Estabas en la India? Sí. ¿Estabas antes de que fueras fraile? Sí, antes. ¿Vale? ¿Y 6 meses estuviste? Sí, unas prácticas en New Delhi. En New Delhi, en pero Nueva Delhi. Viajé bastante porque como trabajaba en el turismo, me enviaban allá. Y cuando fui a Varanasi, vi a esos sacerdotes hindú con toda la gente al lado del Ganga, del Ganges. Del Ganges, sí, del Ganges, Ganges, sí. A hacer oraciones con incienso, con velas. Era hermoso. Lloré, tan era. Y me dije, pero bueno, sí. no puede ser solo como paga, ¿no? Hay algo de verdad ahí que me toca el corazón, ¿no? Pero cuando fui más allá, conociendo a esas religiones, fui en Himalaya también, en los templos budistas y todo, a conocer, sí, más y más esas religiones, vi que había algo que, no es decir católico o budista, pero que lo que conocía de Dios, de su ternura, de lo que creo que hizo por nosotros, no lo encontraba en eso. Vale, ¿qué quieres decir con eso? Es, por ejemplo... Es que... Es una afirmación bastante grande, ¿no? Sí, decir que no encontrarás sí, es fuerte, pero lo veía cuando hablaba con mis colegas que me decían, ¿tú crees realmente que Dios puede ser humano y hablar con nosotros y crees en un Dios que ha fallecido? Sí, que ha muerto. Y ahí me dio cuenta, ¿no? Que sí es una locura. Pero lo que habla mi corazón, en que creo, es eso. Y no puedo explicarlo, no puedo decir tú tienes todo falso y estás afuera. ¿No? Es solo que sé que no lo encontraba. Y esta fascinación por el mundo oriental y lo que vemos como una filosofía del budismo y todo, cuando lo conocí realmente de lo que decía del hombre, de la carne, de Dios, de los hombres en general, eso sí, fue como... Porque cuando estuve en India, estuve como en un desierto espiritual. Ya no iba a misa, ya no rezaba. ¿Eres creyente en esta época? Es que, no, era creyente. Dije a Dios, bueno, estoy siguiéndote, te busco, pero no sé por qué, y ya ahora me da igual. Me fastidia todo, me voy de vacaciones, sí, te dejo, y quizás nos veremos, pero ahora ya estoy cansado. Intente de ir, bueno, cortar así. No, por favor, largo. Me parece muy interesante pero esto. Es que mis colegas respetaban mucho a las religiones y el Viernes Santo vinieron a verme a mi oficina y me dijeron, ¿por qué estás aquí? Yo dije, estoy trabajando. Y me dijeron, no, tienes que ir a tu misa, a la iglesia porque es Viernes Santo, por los cristianos es muy, muy importante. Y yo dije, sí, me fui. Y había el transporte horrible, problemas de metro, la lluvia que empezó a caer demasiado, tuve que tomar un rickshaw, sí, eso. Y llegué a la catedral, la misa estaba acabándose. Y lloré todas mis lágrimas y dije a Dios, bueno, si hago tantos esfuerzos que no da nada, no sé por qué lo hago, ya no me importa y no sé por qué estoy aquí. Quizás existe, pero ya no me da igual. Y necesitaba, creo, este tiempo para así alejarme, quizás, a encontrar más a esas
religiones que me fascinaban. Pero cuando regresé a Francia, fui a la Catedral de Notre Dame para dar un paseo. Y entré, había vísperas, incienso, y todo mi ser sentía como si estoy de regreso a casa, es mi casa. Y ahí hubo como un paso muy importante en mi camino de fe. Pero no tenían... No, eso no podía encontrarlo en India. ¿En qué medida te planteaste seriamente la posibilidad de tomarte en serio esas religiones con las que entraste en contacto, o cultos con los que entraste en contacto en Nueva Delhi? ¿Hasta qué punto investigaste sobre la posibilidad de aprender más sobre el budismo, sobre el hinduismo? Es que de ir en los templos con colegas hindú budistas, a rezar con ellos, a leer los libros también, leer un poquito de Dalai Lama o leer el Ramayana, por ejemplo. Pero no fui muy lejos, ¿no? Pero hay una cosa que me gusta en el Concilio Vaticano II, habla de las semillas de verdad que hay que Dios puso en toda parte. Y eso tenía que entender porque cuando veo a mi amigo rezando, sé que hay algo, pero que al mismo tiempo no me satisface. Así que no es suficiente. Y creo realmente que en Jesucristo se dio todo. La plenitud. Yo creo, claro, realmente yo creo que muchas veces nos fascina ver todas estas prácticas, etcétera, porque en un mundo que es aparentemente tan secular quizá en el sentido de que no hay una ritualidad externa muy identificable, aunque esto es cuestionable, porque podríamos decir que muchos ritos sociales que no catalogaríamos como religiosos son muy religiosos, y esto es un debate en ciencias cognitivas de la religión, antropología, que esto saldrá en el podcast tarde o temprano, ¿no? Un meeting político, un partido de fútbol, etcétera, ¿en qué medida son eso? Bueno, lo que podríamos llamar religión tradicionalmente hablando no está tan presente en la esfera social pública de nuestra sociedad, y como sí que está presente en una sociedad como la India, es algo que nos llama la atención. Pero al interesarnos por estas formas de religiosidad orientales, lo que hacemos es desvirtuarlas o convertirlas en nuestras propias categorías. Hacemos que nuestra búsqueda de sentido de la que estamos hablando, esto sea una especie de respuesta más. Pero esa gente no ve esa pregunta por el sentido desde su lado. Ellos simplemente practican su... Pero hay muchos católicos que hacen lo mismo. También, diciendo, tomo en la iglesia lo que me gusta, que sean los progresistas o los tradicionalistas, ¿no? Este rito, este costumbre, y nos alejamos de la verdad. Pero quizás a veces necesitamos este paso para poder volver a lo que es esencial, creo.